Banco de España, la última carta elaborada por la Dirección General de Regulación del Banco de España en relación a un mandato legal establecido en el Real Decreto Ley, el reciente Real Decreto Ley 4/2004, que nos obliga al Banco de España a determinar cuál es el tratamiento homogéneo de las operaciones de reestructuración al amparo del propio Real Decreto Ley. No sé muy bien, bueno, el foro ya me han explicado que hay un poco pues, abogados, economistas y de diferentes sectores. Lo que he hecho es una pequeña introducción porque, como ha dicho perfectamente, ha hecho la introducción ya el profesor Peinado, vamos, en materia contable, las entidades de créditos, la situación no cambia. La situación no cambia, sino que se hace es clarificar. Se da un grado de seguridad jurídica en cuanto que tampoco se hace a través de un instrumento jurídico, pero se da cierto grado de seguridad jurídica a las entidades de crédito, que son los principales financiadores de las empresas que están en situación de solvencia, porque es así, el 60% del crédito empresarial corresponde a bancos, a las entidades de crédito, y el resto a otras entidades financieras. Por eso he hecho una diferenciación al principio sobre que a veces los que no están muy familiarizados con el mundo bancario, pero que yo creo que vosotros en general lo estaréis, entre lo que sería el tratamiento... ¿Se oye? El tratamiento contable... Sí, ahora me toca acercar. Entre lo que es el tratamiento contable y las exigencias de recursos propios, porque no está íntimamente relacionado, pero no es lo mismo. El objeto de la ponencia se refiere estrictamente a lo que sería el tratamiento contable de las operaciones referenciadas y no el impacto que ese tratamiento contable tiene en los requerimientos de recursos propios de las entidades de crédito. Vamos, pues eso, sí. Y bueno, y luego, bueno, dale si quieres. Era un poco antes, perdón. Antes es que quería estructurar un poco la presentación y luego hablaros, aparte de hacer una pequeña introducción entre lo que sería la distinción entre tratamiento contable y dotación de recursos propios, luego la introducción al marco general, pero unas notas muy breves sobre el marco contable al que están sujetas las entidades de crédito, y luego hablar de los criterios de interpretación respecto a ese marco contable al que están sujetas las entidades. Estos criterios de interpretación, que es un instrumento, el banco utiliza criterios interpretativos también para otras políticas de dividendos o recomendaciones que pueda hacer sobre la base de la ley de autonomía, pero aquí en estos 2 últimos años ha utilizado un modelo de carta, una carta que va dirigida a las entidades. Está claro que desde hace 6 años o 7 años es verdad que la situación de crisis de las entidades, de los prestatarios, ha obligado a las entidades a tener una política, no ha obligado, o sea, la política de gestión del crédito siempre se ha tenido, ¿no? Pero estos últimos años se ha prestado especial atención a lo que sería más el tema de las refinanciaciones. En todo caso, el régimen o el marco legal respecto al tratamiento contable de las entidades de crédito se encuentra recogido en una circular del Banco de España, que es una norma de rango reglamentario, que es la circular 4/2004, que ha sido modificada en múltiples ocasiones, pero el apartado es una circular de 650 páginas, pero el cuerpo más importante, el que las entidades miran con más detalle, es el anejo 9. El anejo 9 es el que establece cuáles o cómo las entidades de crédito tienen que contabilizar los riesgos, cómo tienen que tener la política de riesgos y cómo tienen que realizar las dotaciones dotaciones o coberturas a ese riesgo de crédito. La norma básica de recursos propios, aparte, bueno, hay una norma, está la ley y hay un real decreto, y también ahora hay un proyecto de solvencia de las entidades de crédito que está en tramitación parlamentaria y que lo que hace es transponer ya definitivamente en el ordenamiento jurídico español la llamada Directiva de Regimientos de Capital 4 o Basilea 4, es esta circular, la 3/2008, que sería la norma básica. Pero nosotros lo que nos interesa es el anejo 9 de la circular 4/2004, que es la que establece los criterios, y que este es un anejo que ha sido modificado en varias ocasiones, pero
que en relación a las operaciones de reestructuración, refinanciación, renegociación o renovación no ha sido modificado, ¿vale? Solo lo que se han dictado, y ahora lo voy a decir, que son los dos últimos apartados de la presentación, dos cartas, una carta del año 2013 y otra carta de hace prácticamente 3 meses, Ya, sí. ¿Otra? Sí, bueno, esto es seguramente lo conocéis todos. Las entidades de crédito tienen que tener una política de gestión, tienen que tener métodos y tienen que tener procedimientos de gestión del riesgo de crédito. Además, de hecho, la circular es muy rigurosa en ese sentido y exige que pues, todos los manuales tienen que estar aprobados por el Consejo de Administración, tienen que estar adecuadamente documentados, tiene que haber una política, bueno, esto es un rollo, pero bueno, esa es la línea general, que tiene que haber una política de gestión del riesgo. Además, esa política de gestión del riesgo implica que las entidades tienen que calificar los riesgos, es decir, las posiciones que tengan con sus clientes, sus acreditados, tienen que estar clasificadas. Y además tienen que estar revisando periódicamente esa clasificación del crédito en función del deterioro o no, o la mejora de la situación crediticia de su acreditado, ¿vale? Y por cada tipo de crédito, de la situación, el profesor Peinado ha hecho referencia a lo que sería el riesgo subestándar, es que a veces se utiliza un vocabulario así un poco extraño, pero pues es un tipo de riesgo que está definido en este anejo 9 de la circular 4/2004. Entonces, esa es la idea. Se tienen que clasificar todos los créditos en función de la situación en la que se encuentren, ¿vale? Los créditos, cuando hablamos de créditos, son todas las posiciones que tenga la entidad de crédito con terceros, o sea, las posiciones, los terceros con la entidad de crédito de posición deudora, cualquier tipo de compromiso, que lo llama pues, compromiso o compromiso, cualquier relación contractual deudora, de posición deudora. Entonces, la circular distingue también entre que eso no nos afecta, no nos importa a nosotros, lo que serían las operaciones que tienen riesgo país o que tienen una situación de riesgo de riesgo país, y luego los riesgos o los créditos que tienen riesgo por razón de insolvencia del deudor, ¿vale? Dentro de este tipo de riesgos que tienen las entidades y que por lo tanto tienen que tener en cuenta en su política contable a la hora de valorar la situación de su deudor o de contratar o concertar nuevas operaciones, pues se distingue entre créditos o riesgos normales, subestándar, los dudosos por razón de la morosidad del cliente y dudoso por razones distintas de la morosidad del cliente y fallido. Entonces, es decir, hay 5 categorías de riesgo, de calificación del riesgo por parte de las entidades, y dentro de cada categoría, en la categoría de lo que se considera como un riesgo normal, hay otras 6 subcategorías. O sea, el riesgo bajo, medio, ya me pierdo, pero es luego alto, o sea, hay 5 subcategorías. En función, ¿por qué es relevante la categorización de los riesgos? Porque en función, el riesgo normal, ahora os lo cuento muy en grandes líneas, lo que te obliga a ti como entidad de crédito es a adoptar una serie de provisiones en función, o adoptar una cobertura, unas provisiones en función de cada riesgo. Por ejemplo, el riesgo fallido sería la situación de concurso con la apertura de la fase de liquidación de tu deudor. Eso sería un riesgo fallido, por ejemplo. Pero luego hay mucha casuística en función de para calificarlo en una o en otra categoría. ¿Qué implica la calificación del riesgo? Pues una cobertura. En general, los riesgos normales tienen la cobertura específica, la cobertura genérica, perdón, que es la famosa o la conocida como la cobertura anticíclica, que es una cobertura general, aunque sea el riesgo sea considerado como normal, pero que es por decirlo así, que las entidades lo tienen asumido, esa cobertura, y luego coberturas específicas en función de cómo esté o no el activo o en función del activo específico. Y luego hay una serie de coberturas adicionales que se hicieron con ocasión de las reformas también de los requerimientos de capital y las exposiciones de las entidades de crédito en el sector inmobiliario, y se hicieron una serie de previsiones en esos reales decretos, ¿vale? Respecto a activos que estaban vinculados al sector inmobiliario.
Esta carta es muy importante lo digo porque que está publicada en la página web del Banco de España. Es importante para las entidades de crédito y también es importante para el deudor cuando tiene que sentarse a renegociar un acuerdo para saber la posición de su acreedor fundamental y saber cómo el banco va a calificar o no en qué posición se encuentra. A la vista de cómo se encontraba y que al final habría que buscar o canalizar, pues no se podía llevar todos los riesgos a subestándar, porque entonces las entidades evidentemente ya se encontraban en una situación débil patrimonialmente, pues entonces había que buscar una cierta flexibilidad en el reconocimiento de los créditos como un riesgo normal y no subestándar. En todo caso, por eso el Banco de España dirigió una carta a las entidades en relación, en su día, a las refinanciaciones, reestructuraciones, renegociación y renovaciones de las operaciones. Ya dijo en su día, es decir, no se puede que esas facilidades, esas posibilidades tenían que utilizarse de un modo prudente, se tenían que realizar de un modo prudente. Y los criterios que tenían que utilizar las entidades a la hora de renegociar o refinanciar o innovar las operaciones eran los que se exponían en la carta. Se tenía que hacer un análisis individualizado de la capacidad de pago del prestatario, se tenía que establecer un esquema de pago realista, se tenía que realizar estimaciones sobre el valor actual, el valor de las estimaciones actualizadas del valor de las garantías, y había que revisar periódicamente la decisión que se había tomado sobre esa calificación o no del riesgo. ¿Y por qué digo y repito los criterios que hizo público el Banco de España en una carta? Porque en la nueva carta que hizo pública el Banco de España hace 3 meses, vuelve a reiterar que estos criterios que se dijeron en carta de 30 de abril de 2013 siguen siendo válidos. Es decir, no se modifica esta política del Banco de España en relación a las exigencias a las entidades de crédito. ¿Qué ocurre, como hemos comentado al principio? Que con un rango legal, con rango normativo, el Gobierno instruye o le dice al Banco de España que el Banco de España debe establecer o establecerá y hará público criterios homogéneos para la clasificación como riesgo normal de las operaciones reestructuradas como consecuencia de un acuerdo de refinanciación de los regulados, solo de los regulados, en el artículo 71 bis de la disposición adicional cuarta de la ley concursal, es decir, los que modifica el propio Real Decreto Ley 4/2014. Es decir, solo en estos casos ya está instruyendo el Gobierno al Banco de España para que diga qué criterios tienen que tener las entidades y que esos riesgos, o sea, esa posición que tienen las entidades frente a sus clientes tendrá que ser considerado directamente riesgo normal, pero que el Banco de España tendrá que detallar en qué condiciones las entidades tendrán que calificar el riesgo como normal, ¿vale? Y el 18 de marzo, es decir, no esperó el mes, ni siquiera para la publicación del acuerdo, la Comisión Ejecutiva del Banco de España acuerda la remisión de una carta, es decir, es una especie de es soft law, o sea, no es un instrumento, vamos a decir, es un instrumento jurídico vinculante, pues bueno, quiero decir, es una es una carta. Conviene hacerle caso. Sí, conviene hacerle caso, porque de hecho en la propia carta, en la carta, bueno, está el acuerdo de la Comisión Ejecutiva, acuerda la remisión por parte del Director General de Regulación y Estabilidad Financiera, Julio Durán, y dice que además estos criterios, que son los que establecen el anejo, que es una cara, o sea, no dice mucho más, tendrán que ser tenidas en cuenta, pero que serán objeto de verificación por parte del propio banco, ¿vale? Es decir, se revisará o se verificará que las entidades cumplen con la política de gestión del riesgo en relación al tratamiento contable de estas operaciones refinanciadas al amparo de estos dos artículos de la ley concursal. ¿Qué dice la carta? Es decir, es un párrafo, realmente es una carátula, pero lo que es muy importante para las entidades a la hora de decidir, a la hora de calificar sus riesgos. Dice que
las entidades de crédito clasificarán los importes que se le deben, los importes debidos, tras un acuerdo de refinanciación, es decir, una vez concluido el acuerdo de refinanciación de los previstos en la disposición adicional, en el artículo 71 bis, perdón, y la disposición adicional cuarta, como riesgo normal, siempre que se den estas circunstancias. Primero, que existan elementos objetivos que confirmen la probabilidad de recuperación de esos importes tras el acuerdo. Que se elabore, pero bueno, que el plan, que exista un plan de viabilidad que permita la continuidad profesional o comercial del deudor en el corto y en el medio plazo. Respecto al valor actual de los importes debidos, se calculará desde la fecha del acuerdo, ¿vale? Y utilizando el tipo de interés efectivo de la operación original, es decir, en el caso de que se trate de tipos de interés fijos, o en los demás casos, el tipo de interés efectivo inmediatamente anterior, ¿vale? Y también es muy importante, de cara a las entidades de crédito, valorar qué efecto tienen las quitas, las modificaciones de calendario de pagos o las conversiones de deuda en capital, ¿vale? La recuperación del importe. La última coletilla evidentemente es un poco es exceso de prudencia, pero evidentemente tiene que ser así. Si existe una evidencia, es decir, estamos hablando para un abogado, que yo soy abogada, son todo términos difusos, escurridizos, y que bueno, ya lo manejarán los que tengan que negociar los acuerdos, pero dice que existe evidencia que esos importes de la insuficiencia de los flujos de efectivo futuros necesarios para hacer frente a los compromisos asumidos tras el acuerdo, las entidades de crédito deberán clasificar el riesgo como distinto del normal, es decir, subestándar o dudoso o fallido. Pero claro, esto a mí me parece es muy indeterminado, es muy difuso y complejo, pero bueno. Y a la vez, contrarrestando, cuando desaparezcan las causas que motiven la clasificación del riesgo como distinto del normal, se podrá retomar la categoría de un menor riesgo. Y, sí. Por lo tanto, ¿qué implican estos criterios? Es decir, no se cambia, se está clarificando lo que las entidades, la posición de las entidades a la hora de tener que clasificar los riesgos. Por lo tanto, hay que comparar la posición financiera del deudor antes y después del acuerdo, en qué situación se queda. Hay que valorar la posición financiera de las entidades de crédito, en el caso del Banco de España, también en su ejercicio de verificación, en términos de valor razonable de la fecha del acuerdo, tomando el tipo de actualización el de la fecha de la operación original. Y también hay que registrar la diferencia de las posiciones de las entidades de crédito antes y después del acuerdo en su cuenta de resultados. Esto a efectos tanto contables como de recursos propios. Y se debe considerar la posición financiera tras acuerdo como inversión normal, por las expectativas de recuperación. En el caso de la capitalización de deuda, se reconocerán los instrumentos de capital a valor razonable a la fecha del acuerdo, ¿vale? Lo fija toda fecha del acuerdo. Sí. Por lo tanto, yo soy muy breve, o sea que tampoco la carta es muy breve. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones, evidentemente, el mandato legal al Banco de España es flexibilizar ese criterio, muy en línea también con lo que se hizo desde el año pasado, para facilitar, como dice la exposición de motivos y como ha recordado el profesor Peinado, facilitar, aliviar la carga financiera de las entidades y, por lo tanto, incentivando a las entidades a la calificación del riesgo como normal. Y entonces, el Banco de España recibe hay una valoración positiva de la reforma, lo ha dicho públicamente, porque está en línea con las recomendaciones que se han hecho desde el año pasado y dentro del programa también de asistencia financiera, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Se continúan los criterios del Banco del año pasado, ahondando en el tratamiento de las operaciones, dado que tiene una serie de características que las distinguen de otro tipo de operaciones de renegociación con los acreditados. Y hay un impulso al tratamiento homogéneo, es decir, habla de un tratamiento homogéneo pero no uniforme, es decir, no todas las operaciones son iguales. Y por lo tanto, evidentemente, es como
como dice la propia carta del 2013, como la propia circular establece, es un análisis caso por caso, es decir, ningún acuerdo va a ser idéntico a otro. Muy bien, pues muy bien.